Queridos amigos, en mi canal hay un sinfín de vídeos ocultados de hace 4, 5, 6 años y he esperado todos estos años para decir lo que voy a decir a continuación. Soy una persona que jamás olvido y jamás me conformo, aunque en un principio pueda parecer que vaya con la corriente, en cierto modo. Lo mejor es no llamar la atención cuando quieres trabajar en algo o quieres mejorar algo, es mi opinión. Pero tarde o temprano actúo. Y aquí os voy a explicar lo que he pensado desde el principio y lo que sigo pensando acerca del asunto del coronacirco, de la así denominada por muchos pandemia. Y hubo quienes desde el primer minuto vieron algo que la mayoría no quiso ver. No porque fuéramos adivinos ni rebeldes sin causa, sino porque reconocimos viejos patrones. El miedo elevado a categoría de ciencia, la presión social disfrazada de solidaridad y la obediencia convertida en mérito moral. Y yo fui de esas personas, como lo he sido en muchas ocasiones. Además, me interesa la medicina. He estudiado por mi cuenta muchísimo de medicina. No voy a hacer ahora presunción de mis conocimientos, porque también me faltan muchos, pero sí es cierto que tengo un buen bagaje de conocimientos de medicina que me pueden ayudar bastante y también a los que tengo alrededor. Y también llevar una conversación con médicos que muchas veces no saben de lo que estoy hablando y tienen que consultar delante de mi persona en Google o en la inteligencia artificial, como lo estoy viviendo y lo he vivido ya demasiadas veces, sobre todo en las últimas semanas. Bueno, yo lo vi claro y por eso decidí no vacunarme. Ahora ya se puede decir la palabra, No obedecía ni una sola de aquellas estupideces ordenadas, ni una. Eso sí, lo disimulé muy bien. Y ese es mi comportamiento habitual, aunque simule ir con la corriente. Jamás aceptaré, pero jamás, una incongruencia, algo inmoral o algo dañino a otros. Lo que siguió no fue una discusión sanitaria racional, sino una maquinaria emocional diseñada para triturar la disidencia. Fui presionada, fui aislada, fui tratada como una amenaza. En serio. La gente decía, es que tengo miedo por ti. Eso fue también mi familia. Pero, bueno, era mentira. Tenían miedo por ellos mismos, por su comodidad, por no ser señalados. Vi miradas de desprecio que no veía desde lo que había leído de épocas oscuras de Europa. Y pensé, la historia, no es que se repita, pero rima. Mientras tanto, quienes se alinearon con la corriente lo hicieron por una mezcla de miedo, conveniencia y obediencia ciega. Fue la comprobación más brutal de lo que demostraron los experimentos de Milgram y Stanford. Buscar estos dos experimentos y leed sobre ello, por favor. Milgram y Stanford, ¿de acuerdo? Gente obsesionada, obsesionada en no ir contra las órdenes, sino obedeciendo órdenes sin cuestionarlas, aceptando restricciones irracionales, atacando a quienes no siguieron al rebaño, justificando la discriminación como protección. En nombre del miedo, la humanidad mostró una vez más su vulnerabilidad psicológica. Cuando se amenaza su seguridad, sobre todo la personal y la que implica a la familia, etcétera, etcétera, muchos, como se ha visto en los experimentos que os acabo de comentar, muchos renuncian sin dudar a su libertad, a su pensamiento y hasta a su dignidad, ¿vale? Sobre todo al pensamiento crítico. Pero lo más devastador no fue lo que viví yo, sino lo que vivió mi madre, mi propia madre. Ella recibió varias dosis administradas de estas vacunas sin un protocolo claro, ¿vale? Lo cual convierte en criminales los ejecutores que han tragado todo eso y han administrado esas vacunas
sin saber lo que estaban inoculando, ¿vale? Incluso combinando en una misma sesión vacunas distintas. Esto le pasó a mi madre, que fue a ponerse una y resulta que luego vimos que se habían mezclado dos distintas en una misma puesta. Eso es gravísimo. Nadie le explicó nada, nadie advirtió nada. Como digo, criminales y asesinos. Lo digo. Lo que siguió fue un deterioro repentino y profundo. Problemas cardíacos, insuficiencia cardíaca, tiene fibrilación auricular, agrandamiento del corazón, un agotamiento tremendo, dolores, depresiones, fracturas y una absoluta demencia que vino de repente. Una transformación total de alguien que era fuerte, absolutamente sana y vital, de golpe. Mi madre, a quien más quiero, le ha sucedido esto. Yo la advertí, pero fue víctima del miedo y no la culpo, no culpo a los miedosos, de verdad que no. También mucha gente de mi familia han muerto de ictus repentinamente. Un tío mío tuvo un ictus justo después de vacunarse y otro primo de mi madre murió justo tras vacunarse. Curioso. Bueno, nada de esto existía antes de lo que tenía mi madre. Nada de eso existía en nuestra familia. Aquello marcó un antes y un después, ya os lo digo. Yo la había advertido, como digo, porque veía claramente que aquello que nos estaban imponiendo no era prudencia, era prisa. Y cuando algo se mete con un embudo o con prisa, hay gato encerrado. No era ciencia sólida, no, sino obediencia programada. Pero ella confió en el sistema, como tantos otros. No la puedo culpar. Hoy algunos médicos, en privado, nunca en público, algunos me lo han reconocido, reconocen que algo no estuvo bien, ¿vale? Lo entrecomillo. Que hubo silencios, presiones, protocolos apresurados, que se cometieron errores graves, y ese doble lenguaje ha costado demasiado. Conozco una persona que es sanitario, que me ha explicado lo que vio en los quirófanos en esos momentos y cómo se administró sedante a personas que estaban en una crisis respiratoria y, claro, obviamente le pararon el corazón. Voces críticas, como por ejemplo a quien yo he seguido todo este tiempo, que es el doctor Sucharit Bhattacharya, virólogo, ¿vale? Habla alemán, es de Tahití, habla alemán, pero es muy reconocido internacionalmente. Se le tildó de persona no grata, también a mí, pero a nivel público. Lo dijeron desde el principio, que se estaba cruzando una línea peligrosa, que se imponía un clima de miedo incompatible con la ciencia, que había que actuar con prudencia y transparencia, pero a quienes planteaban preguntas se les ridiculizó, se les silenciaba o directamente se les cancelaba. Y en medio de ese ruido, muchas personas que obedecieron por miedo terminaron enfermando y muriendo, mientras otros, señalados y perseguidos por no seguir la corriente, seguimos aquí sanos y enteros. Cuando por fin se levantó la mordaza informativa, comenzaron a aparecer testimonios, casos, dudas legítimas, y la gente empezó a comprender que aceptar medidas sin cuestionarlas, por muy, y entre comillas, científicas que parezcan, pueden ser una trampa peligrosa, mortal. Porque la salud jamás debe ser convertida en un campo de obediencia, ni la sociedad en un experimento de control emocional, pero es lo que se está haciendo. Y se vuelve a hacer, y se está haciendo ahora mismo. Una sociedad madura no funciona a base de miedo, sino de pensamiento crítico. Meteros eso en la cabeza. Una comunidad sana no persigue al que pregunta, sino que valora su capacidad de pensar por sí mismo, y esto se están encargando de matarlo completamente en nosotros, distrayéndonos con el tema del móvil, todos distraídos, viendo cosas inmediatas, placeres inmediatos, nos están convirtiendo en adictos a informaciones rápidas y consumo rápido. Cuidado, la verdadera enseñanza de todo esto no es sanitaria, sino humana, así pienso yo. La libertad no se pierde de golpe, sino por pequeñas renuncias que hacemos para sentirnos, y vuelvo a entrecomillar la palabra, seguros. Y la mayoría, cuando tiene que elegir entre la verdad y la comodidad, elige la comodidad, incluso si eso
significa sacrificar a quienes piensan distinto, y así lo he vivido yo. Bueno, ojalá llegue un día en que no necesitemos recordar todo esto, lo que estoy diciendo aquí, porque habremos aprendido a desconfiar de las narrativas basadas en el miedo, que siempre se han usado, y es que la humanidad no aprende. A escuchar a quienes levanten la mano y a valorar la importancia de la duda, la rebeldía, la duda, en mayúscula, como herramienta de supervivencia, porque la verdad, tarde o temprano, siempre encuentra el modo de salir a la luz. Y entonces queda claro quién vio el plan desde el minuto cero y quién simplemente obedeció y aplaudía en el balcón, ¿vale? Y nos llamaban insensatos, locos, asesinos a nosotros. Al final, toda crisis deja al descubierto la esencia de cada individuo. Así lo hemos podido ver otra vez. Hay quienes se aferran al miedo como si fuera una brújula y hay quienes, aún temblando por dentro, que ha sido mi caso, no lo voy a negar, se atreven a pensar por sí mismos. La diferencia no está en la fuerza, sino en la consciencia o conciencia, ¿vale? Lo ocurrido estos años nos recuerda que la verdadera libertad no se defiende con discursos, sino con decisiones incómodas, que muchas veces significan un sacrificio en lo personal o en la comodidad personal o del hogar. Que la verdad rara vez es popular, eso también metéroslo en la cabeza. Que pensar con cabeza propia puede costarte amistades, aceptación y tranquilidad, pero salva tu alma. Porque seguir al grupo puede darte calor, pero nunca te dará claridad. La humanidad todavía no ha aprendido que la obediencia ciega es la antesala de todos los abusos de poder y que cada vez que uno renuncia a cuestionar, entrega un pedazo de su dignidad. El miedo, cuando gobierna, convierte a personas buenas en ejecutoras de injusticias. Así ocurrió en los experimentos de Milgram y Stanford, que todo el rato estoy mencionando, y así ocurrió delante de nuestros ojos, en muchos momentos de la historia. La mayoría obedeció sin preguntarse, ¿por qué? Solo, ¿qué dirán de mí si no lo hago? Y ese es el primer síntoma de una sociedad enferma, espiritual y moralmente. Quizás la mayor lección de estos tiempos sea comprender que no se puede delegar la conciencia en nada ni en nadie, que cada orden recibida debe pasar por el filtro del pensamiento crítico, que ninguna institución, por grande que sea, debe quedar exenta de ser cuestionada. Porque al final, no importa cuántas veces nos equivocamos, lo que define a una sociedad es si es capaz de mirar sus errores sin miedo, de reconocerlos y de no repetirlos. La verdadera sanación empieza cuando dejamos de actuar como rebaño y recuperemos la responsabilidad individual. Todo se empieza desde abajo, desde el comportamiento propio. Esto lo quiero dejar muy claro al final. Eso metéroslo de verdad en la cabeza. Empezar por vosotros, por pequeñas cosas. No hay otra. Solo entonces podremos decir que hemos aprendido algo de todo lo vivido. Solo entonces podremos evitar que vuelva a ocurrir. Sub umbra floreo.